Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz año nuevo, lo primero, bendiciones. Aquí está hoy Marcela, mi nombre, Un Café con Jesús, el programa. Bueno, hoy quiero seguir con el segundo taller, ¿no es cierto?, de lo que es la identidad. Primero vimos que somos hijos con base bíblica, eso es lo primero. Nosotros ahora vamos a ver otros aspectos que dice la palabra de quiénes somos en Yeshua. Y vuelvo a aclarar, ¿por qué yo digo Yeshua y no Jesús? Porque el nombre original en hebreo es Yeshua, que significa, el Ya significa Dios, y Shua viene del verbo de Salvador. Entonces, Dios Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel, pero su nombre es Yeshua en hebreo. La palabra, otra palabra que yo utilizo siempre es Teshuvah, que significa volver, retornar al diseño original del Padre, el diseño que dio el Padre allá con Adán y Eva, ¿cierto? Ahí él dio la ley primogenia, que es fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzga y enseñoreate de toda la creación. O sea, el Padre siempre tuvo en mente dos cosas. Uno, el concepto familia, porque somos de la familia de Dios, ¿cierto? Y luego el concepto de gobierno. ¿Por qué? Porque él le creó un entorno a Adán y luego lo sembró ahí, lo hizo y lo puso en el huerto. ¿Y cuál era el trabajo de Adán? Pasar todo el día con el Señor, disfrutando del huerto. Bueno, con el segundo Adán, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor, el Mesías, anunciado desde el principio, es que nosotros comenzamos a entender quiénes somos en Él, cuál es su obra, la obra redentora, qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Tú puedes llevar un día de convertido o puedes tener 20 años. Y hay conceptos o cosas que nunca nos explicaron, que uno en el camino que lleva del trato personal, de la intimidad que tú tengas con el Padre, con el Espíritu Santo y a través de Yeshua, tú vas conociendo, el Padre te va revelando. Nosotros teníamos un problema, dice que cuando estábamos en el mundo, pertenecíamos a las tinieblas. Estaba todo entenebrecido en nosotros, no teníamos luz. Cuando tú tienes el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, tú recién vienes a pasar de muerte a vida. Pero cuando tú comienzas el caminar como un nuevo creyente, hay muchos conceptos que no te explican. Y cuando tú empiezas a leer la palabra, si no tienes los diccionarios y puedes volver a la palabra en profundidad, ¿qué quiere decir el Padre cuando nos dice, tienes que escudriñar las escrituras, porque allí están los tesoros guardados? Pues estos tesoros se encuentran cuando tú te vas al lenguaje original. Quiero invitarte a pensar un poquito. Las sagradas escrituras fueron dadas a una nación que es la nación hebrea, que es la nación del Señor. Él escogió ese pueblo, que viene de Adán. Bueno, el resto estábamos fuera de todo eso. Pero con la obra redentora de Yeshua, nosotros fuimos injertados a ese pueblo. Ahora, todo el pueblo que viene de Abraham, por decir algo, ¿no es cierto?, que son los judíos o israelitas, más todos los que se han integrado a través de creer en la obra del Mesías, nuestro Yeshua Mashiach, somos un solo pueblo ahora. Esta nación corresponde, según lo que vino a enseñar Jesucristo, llamado siempre en la palabra, ¿cierto? Nos viene a decir, miren, hagan un teshuvá, que es la palabra que está mal traducida ahí como arrepiéntanse.
Porque si tú vas al lenguaje, a la etimología de la palabra, arrepentirse es cuando tú haces algo malo y tú lo sientes con todas tus emociones y tú dices, pucha, la embarré, me arrepiento. Y vas y pides perdón. Pero resulta que ese arrepentimiento de manera natural no produce una transformación. Y lo que Yeshua nos viene a decir en la palabra Teshuvah, que se tradujo como arrepentimiento, él te dice, haz una transformación. Te explico. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y transformación? La mariposa primero es un gusano, luego se cubre, ¿no es cierto?, en su capullo y luego se transforma en una mariposa. Pero esta mariposa no puede volver a ser gusano. Eso es transformación. En cambio, el arrepentimiento es algo que tú te arrepientes hoy porque actuaste mal, fuiste a pedir perdón, pero al otro día, en unas horas, en una semana más, estás otra vez en lo mismo. Porque sobre todo esto se aplica al carácter de las personas. Una persona iracunda va a tener que luchar mucho y pedirle mucho al Señor que le ayude a sacar esa ira, porque no es fácil renunciar al ira. Tú puedes tener toda la mejor intención, pero en el momento que algo te encendió y ¡pum!, la ira saltó. Y entonces estás dando un mal testimonio, como se dice en el lenguaje evangélico, ¿cierto? Bueno, ese es un ejemplo. Cuando el Señor viene y se encuentra contigo, debe producirse una transformación. En algunas personas es instantáneo, en otras son procesos. Por eso, lo primero que debemos tener muy clarito es nuestra identidad en Yeshua. Por eso, lo primero que te di en el primer taller es que te dije que somos hijos. Y te lo demostré con toda la palabra, bueno, con el máximo de palabras que pude encontrar con respecto a que somos hijos. Ahora, permítame un segundo, voy a compartir pantalla para mostrarte el segundo aspecto, que es nuestra identidad. O sea, ¿qué otras cosas somos según la Biblia en Yeshua? Bueno, aquí yo te explico, ¿no es cierto? En la primera dice lenguaje bíblico del origen hebreo. Yeshua Hamashiach. Ese es el nombre de él. Bueno, aquí vamos a pasar a la próxima lámina, ¿cierto? Donde te voy a ir explicando. La palabra como tal, ¿no es cierto?, nos dice lo siguiente. En Mateo 4:17 dice, ¿qué es lo que, a todo esto? Primero te voy a explicar qué vino, cuál es el mensaje real de Yeshua. Lo voy a hacer lo más cortito para que tú puedas ir siguiendo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar, arrepiéntanse. Ahí está la palabra que fue mal traducida y en el original hebreo dice hacer teshuvah, que es retornar a la verdad, al diseño original del Padre, porque el reino de los cielos está cerca. En Lucas 12:32 nos dijo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. En Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora, la justicia del hombre es darle lo que se merece al hombre, según lo que haya hecho. La justicia de Dios es darle al hombre lo que necesita. Muy distinto. Bien, en Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y toda su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando tú has creído y recibido a Yeshua, entonces eres parte de la ciudadanía de un reino, porque Él nos trajo un reino. Por lo tanto, si tú crees en Jesús, como lo dicen la gran mayoría, pero en Yeshua, si has creído en el Mesías,
tú eres ciudadano de un reino, el reino de los cielos. En Colosenses 1:13 dice, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo de su amor, del Hijo de su amor. ¿Ya? En Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardaremos ardientemente al Salvador, al Señor Yeshua, el Mesías. Entonces, somos ciudadanos de un reino. Y como somos ciudadanos de un reino, tenemos obligaciones. Y una de tus obligaciones es saber cuáles son las leyes y los principios de este reino. Porque si tú quieres establecer el reino de los cielos en la tierra, te tienes que conocer sus reglas, sus principios. Como todo ciudadano aquí en la tierra, nosotros tenemos que sabernos la Constitución, las leyes, porque hay leyes para todo, para el tránsito, para comportarte en tu casa. Hay leyes, hay principios, y esos son también en el mundo espiritual. Tú tienes que conocer estos principios y estas leyes. Entonces, según esto dice Apocalipsis 1, del 6 al 8, y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. Está hablando de Yeshua. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. O sea, ¿quién hizo un reino sacerdotal para el Padre? Yeshua. ¿Y quiénes son esos sacerdotes? Todos aquellos que han creído en la obra de Yeshua. O sea, tú, yo y todo aquel que crea en Yeshua, que sea su discípulo. Porque la palabra también dice por ahí que, le dice, ¿tú crees? Bien, bien haces en creer, pero los demonios creen y tiemblan. Así es que cuidado con él, no, es que yo creo, ¿sí? Pero hay que tener temor también al creer en el soberano que tenemos. El temor a Jehová dice que es el principio de la sabiduría. Bueno, esto nos indica otra vez que pertenecemos a un reino y que en este reino somos sacerdotes para ministrar delante del Padre a través de Yeshua y con la ayuda del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. En Isaías 61:6, pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Ahí hay otro cargo. También somos ministros. Y te lo vuelve a decir también somos embajadores. En 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. O sea, nosotros tenemos que rogarle al Padre y rogarle a la gente. Dice, rogamos en el nombre del Mesías, reconcíliense con Dios, por el cual dice en Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. O sea, de manera elocuente, la palabra de verdad. Somos ministros y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Mira, eres embajador, eres ministro de la reconciliación, eres sacerdote para poder, ¿cómo se dice? Adorar, alabar, y poder estar en su presencia, disfrutando también en su compañía, en la intimidad, aparte de ser hijos, que es lo primero. Tenemos muchas funciones que cumplir y esto está en la palabra. ¿Has tomado conciencia de esto? Dice también, somos mensajeros. El mensajero malvado caerá en desgracia, pero el enviado fiel
es medicina. Somos justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Mira, también somos justos por la obra del Mesías. Entonces, en Yeshua se nos han confiado muchas funciones. ¿Has estado consciente de ello? Tú puedes decir, mira, de verdad que he estado un poquito confundida, he estado a lo mejor divagando, porque he escuchado por tanto tiempo que soy oveja, debo decirme a mí misma que soy un gusano, tan pecador, vil pecador yo. ¿Dónde está entonces la obra del Mesías en ti? Si tú tienes ese pensamiento de ti mismo, recuerda que la palabra dice, así como tú piensas, eso eres. Yo, al leer las escrituras, me di cuenta que soy hija. Y como hija, también dice que soy coheredera juntamente con él, con mi Yeshua. Al tener una relación íntima con Yeshua, una relación íntima con el Espíritu Santo, una relación íntima con el Padre, yo estoy haciendo un ejat, uno solo. Somos uno, Él habita en mí. Yo busco la intimidad. También busco su sabiduría, su instrucción diaria. ¿Dónde está eso? En la palabra. Debo alabar, adorar, leer la palabra. Palabra en el original, buscar en los diccionarios qué es lo que significa esto, tener claro el contexto donde fue escrito, para quién fue escrito, mira, si fue escrito para hebreos, ¿acaso no deberías tú aprender hebreo? ¿Acaso no deberías tú entender la cultura? Porque fue escrito para un pueblo que tiene esa cultura. Te doy un ejemplo. Si un extranjero viene y escucha hablar a un par de chilenos que la mitad del tiempo ocupan groserías, ¿podrá entender ese extranjero por más que él se haya preparado con nuestro idioma español? ¿Poder entender? No. Pero dos chilenos en el extranjero se encuentran y hablando ese mal lenguaje que hablamos, se reconocen inmediatamente. Porque hay una idiosincrasia, hay un estilo de vida, hay una sociedad que culturalmente está hecha y somos chilenos y nos reconocemos en todas partes y todos entendemos inmediatamente aunque te hablen con la mitad de las palabras. Esto mismo pasa con la palabra del Señor. Está hecha con una cultura que tú debes entender qué significa para poder profundizar la palabra. Y entonces te vas a empezar a dar cuenta que hay tesoros escondidos en el lenguaje hebreo, que son letras pictográficas, o sea, tienen una forma, significa, el puro símbolo significa. Y la letra tiene una amplitud de significados relacionados, pero son distintos. Entonces, una sola letra tiene mucho significado. Y cuando está escrito así en un contexto, ellos tuvieron que ordenar sus ideas para escribirlas a través de esas letras. Pero cuando ellos la leen, entienden perfectamente. Somos nosotros los que tenemos que poner un poquito más de esfuerzo para entender. Pero una vez que se te abre el entendimiento, gloria a Dios, porque entonces tú empiezas a pensar, wow, parece que tengo que corregir muchas cosas. Esa es mi idea. Esa es la idea que el Señor me puso. Ayuda al resto a ir entendiendo quiénes son en mí, Yeshua, quiénes somos en Él, cuál es nuestro comportamiento, cómo entramos al reino. Porque una cosa es muy distinta de estar viviendo una religión a entrar en la verdad de un reino.
de que somos ciudadanos de un reino espiritual, somos embajadores para establecer el reino en la tierra, para crear. Mira, nosotros fuimos puestos en la tierra para suplir una necesidad y solucionar un problema. En el próximo capítulo vamos a seguir profundizando con la palabra nuestras funciones. Muchas bendiciones. Bye bye.